Tengan un fraternal saludo, estimados oyentes, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a estar viendo un tema importante, un tema que influye mucho en la salvación de las almas y tiene una importancia desconmensurable, y por eso tenemos que abordarnos de una manera profunda. Es por ello que voy a hacer una serie de videos respecto a este tema, y el título es Falsos Dioses. Vamos a ver los distintos falsos dioses, lo que es la idolatría, los ídolos, etcétera. Y para ello es necesario encomendarnos al Espíritu Santo y hacer una oración para que nos ayude y nos auxilie en esta prédica. Espíritu Santo, tú que has susurrado en los oídos de los profetas, tú que nos hablas a nosotros, tú que nos dictas en nuestro corazón qué hacer, dame la sabiduría. Dame la sabiduría, Señor. Dame la sabiduría para emprender esta prédica, para hacer llegar el mensaje que tú quieres que el pueblo escuche por medio de mi boca. He aquí tu siervo escucha, solo tú dime qué hacer, Espíritu de Dios. Amén. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, primero vamos a enfatizar porque es necesario como alimento espiritual hablar de los ídolos. Recuerden que el Dios, nuestro Señor, quiere que los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y luego, si nosotros no conocemos esa verdad, no podemos ser salvos. La verdad es Cristo, que Cristo nos lleva a la salvación, que Cristo murió por nosotros, y debemos conocerla. Pero para la plena revelación, para el pleno conocimiento de la verdad, tenemos que entender todo lo que Dios nos exige. Y una de las cosas que Dios nos exige es huir de los ídolos, apartarnos de la idolatría, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios nos exige. Entonces, como alimento espiritual, es necesario conocer los ídolos para yo apartarme de él, para hacer la voluntad de Dios, para conocer la verdad y para ser salvo. Por ejemplo, existen muchos ídolos, lo vamos a ver un poco más adelante. Están los ídolos que uno puede palpar, que son de materia, y están los ídolos que no son palpables, que ya pertenecen al alma, que son pecados. O sea, ese tipo de idolatría es un pecado del alma. Entonces, si no estamos claros en eso, podemos decir, bueno, yo no estoy cometiendo idolatría porque hago esto o lo otro, ¿ya? Porque si no tengo una figura de yeso, de madera, de hierro delante de mí, no estoy cometiendo idolatría. Sin embargo, hay otro tipo de idolatría. ¿Ya me entiende? Entonces, esa distinción de lo que es la verdad, esa distinción de lo que hay que hacer, esa distinción de lo que es buscar el apoyo de Dios y hacer conforme a su voluntad, es un alimento espiritual que nos va a llegar a la salvación. Y para eso es importante conocer qué tipo de ídolo, la idolatría, cómo apartarnos de ella, qué es lo que Dios quiere. Entonces, sí es importante como alimento espiritual el conocer qué son los ídolos para yo apartar eso de mi vida, para no servir a Satanás mediante la idolatría. Pues bien, muchos se preguntarán, ¿qué es la idolatría? La idolatría está expresada en varios versículos bíblicos, pero como la Biblia es muy amplia y entonces uno tiene que estar leyendo desde el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento, identificando cada parte donde está la idolatría, vamos a hacerlo de una forma que sea estructurada, de una forma que de manera general me permite identificar todo lo que es idolatría. Entonces, podemos ver, le voy a dar la explicación y y después le doy los versículos bíblicos. ¿Qué cosa es idolatría? Primero, poner algo por delante de Dios. O sea, cuando ese es el sentido general de lo que es idolatría. ¿Cómo se puede manifestar eso? Si tú piensas que algo o alguien es Dios, eso es idolatría.
Ejemplo, el becerro de oro. Cuando el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro y dijo, este es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto, ahí cometieron idolatría porque pensaron que ese becerro de oro era Dios. ¿Ya? Eso es un ejemplo de idolatría. ¿Qué otro ejemplo de idolatría podemos mostrar? Cuando atribuimos cualidades que solo a Dios corresponden a otras cosas o a otras personas o incluso a seres que están en la presencia de Dios o no sabemos. Pero cuando hacemos eso, cuando atribuimos una cualidad que solo le toca a Dios, que solo le corresponde a Dios, también estamos en idolatría. Por ejemplo, si se sana un enfermo, si se expulsa un demonio, cualquier milagro de eso, si alguien se lo atribuye a una entidad espiritual que no es Dios, si alguien se lo atribuye a una persona o a una cosa, eso es idolatría. Porque el único que puede hacer milagros, el único que tiene poder para ello es Dios. Los cristianos, los apóstoles, los padres de la iglesia y los cristianos, si hacen milagros, si hicieron milagros, es por gracia de Dios, es por obra del Espíritu Santo a través de ellos, es por el poder de Dios. Por lo tanto, todo aquel que piense que esa cualidad divina de sanar, de expulsar demonios u otro milagro y se lo atribuye a otra cosa que no sea Dios, está cometiendo idolatría. Y la tercera forma de idolatría es más la que menos conocemos, pero es la que más nos golpea en el día a día, es la que con la cual tenemos que batallar. Es poner algo por delante de Dios. Ya lo había dicho al principio que esto lo encierra todo, pero ahora voy a explicar cómo funciona esto de poner algo por delante de Dios, idolatría. Dice la palabra de Dios que améis a Dios sobre todas las cosas. Eso significa que no hay nada por delante de Dios. No hay nada, no hay nada material, no hay nada espiritual por delante de Dios. No hay una mujer, una esposa, no hay un hijo, no hay una madre, no hay nada por delante de Dios. Ni siquiera yo, ni siquiera uno mismo puede estar por delante de Dios. Entonces, cuando yo hago cosas que van en contra de la voluntad de Dios, sabiendo que Dios me lo tiene explícito en la palabra, no hagáis esto, no hagáis esto porque esto es pecado, no hagáis lo otro, haz esto, incluso no hacer la voluntad de Dios, que es pecado por omisión, también puede verse como un tipo de idolatría, porque cualquier cosa que tú hagas que vaya en contra de la voluntad de Dios, lo estás haciendo por un motivo. Ese motivo no es darle gloria a Dios, ese es un motivo personal tuyo. Estás poniéndote a ti por delante de Dios. Voy a hacer esto ahora porque me entró el deseo, porque estimé conveniente y lo estoy haciendo por encima de la voluntad de Dios. Entonces, ahí ese es un pecado que muchas veces casi todos caemos en algún momento. Ponerse por delante de Dios. Cuando tú te pones por delante de Dios o pones a alguien por delante de Dios, esa es idolatría. Entonces, vamos a resumir 3 maneras de ver la idolatría. 1. Pensar que algo o alguien es Dios. 2. Atribuir cualidades que solo a Dios corresponden a otra persona, una entidad espiritual o a una cosa, un objeto. Y 3, poner a alguien o algo, incluso uno mismo, por delante de Dios. Por lo tanto, de ahí podemos deducir qué cosa es un ídolo. Bien, un ídolo es alguien o algo que ocupa el lugar de Dios. Esa es la manera general de definirlo. Fíjense que cuando pasa esto, se está cayendo en una de las formas de idolatría que ya vimos. Cuando algo ocupa el lugar de Dios es porque alguien lo puso por delante de Dios, o porque se dijo que era Dios, o porque se le atribuyeron algunas cualidades que solo a Dios corresponde. Entonces, ese objeto, ese ente espiritual, esa persona, ese algo o alguien es un ídolo. Cuando se puso por delante de Dios, cuando se le atribuyó cualidades divinas o cuando se dijo que era Dios. Vamos a ver rapidito ejemplos de ídolos en la Biblia. Primero, uno de ellos, el que casi todos conocemos, el becerro de oro. Todo el mundo, bueno, los que han leído la Biblia saben y conocen que el becerro de oro es
un ejemplo claro de idolatría, y el becerro en sí es un ídolo porque el pueblo de Israel lo construyó y dijo: este es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto, y fueron detrás del becerro de oro. Por lo tanto, ahí se incumplió eso de que cuando dices que algo es Dios, se cae en idolatría. El becerro de oro es un ídolo. Otro ejemplo de ídolo, la serpiente de bronce. Recuerden que la serpiente de bronce fue algo que el mismo Dios mandó hacer cuando ellos estaban en el desierto y eran picados por serpientes. Y para sanarlo le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce y que el que la mirara fuera sanado. Pero esto era la prefiguración de lo que sería Cristo, que así como la serpiente de bronce tiene que ser alzada en el desierto para sanación, asimismo el Hijo del Hombre tiene que ser alzado para que cuando tú lo mires y lo sigas, seas salvo. Esa era la idea detrás de la serpiente de bronce. Sin embargo, tengo que buscar aquí en la Biblia donde es el versículo que dice que empezaron a tenerle ciertos cultos a la serpiente de bronce. Y vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Miren el ejemplo de la serpiente de bronce en la Biblia. Está en Segunda de Reyes 18, en el versículo 4. Y dice así: Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los hipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se le llamaba Nehustán. O sea, el incienso que era para Dios, que era un olor grato a Yahvé, Dios, se lo estaban atribuyendo ahora a la serpiente de bronce. Por lo tanto, aquí se cae en la segunda forma de idolatría, que es atribuir cosas que solo a Dios corresponden a algo, a algún objeto o a alguien. En este caso, la serpiente de bronce. No importa si fue en el principio mandada a hacer por Dios. El caso es que se estaba cometiendo idolatría porque el incienso que debería ser quemado solo para Dios, solo para Yahvé, ahora se estaba ofreciendo por la serpiente. Por lo tanto, este rey que está hablando en capítulo en Segunda de Reyes 18, este rey se dice que hizo lo correcto ante los ojos de Dios, porque quitó los lugares altos donde estaban los demás ídolos y destruyó la serpiente de bronce. Por lo tanto, esto era un ídolo. ¿Por qué? Porque se le quemaban incienso. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios, señores? Las cosas que son de Dios, solo a Dios corresponde. Dios es un Dios celoso. Por lo tanto, no hagáis esto. No queméis incienso a otra cosa que no sea Dios. ¿Ya? Si usted ve que alguien está ofertando incienso, quemando incienso a alguien que no sea Dios, alerta. Alerta, porque aquí en la palabra de Dios está. Porque la palabra de Dios es profética. Tiene vigencia hasta nuestros días. Te está hablando: no hagáis esto. Cosas que solo Dios corresponde, no hagáis esto con otra cosa. Este es otro ejemplo de idolatría. Y les decía, el otro ejemplo de ídolo fue incluso el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es una reliquia valiosa para todos los cristianos, para el pueblo judío. Es algo que el mismo Dios mandó hacer. Sin embargo, el Arca de la Alianza no es Dios. Lo que quiere decir lo mismo que hemos estado viendo. Si tú piensas que el Arca de la Alianza es Dios, si tú le atribuyes cualidades que solo a Dios corresponden al Arca de la Alianza, o si tú pones el Arca de la Alianza por delante de Dios, estás cometiendo idolatría. Aquí pueden buscar en 1 Samuel 4, a partir del versículo 4 en adelante. 1 Samuel capítulo 4, a partir del versículo 3 en adelante. Ahí le van explicando cómo los israelitas entraron en combate contra los filisteos y la primera vez fueron derrotados, mataron varios israelitas, cerca de 3,000, y ellos dijeron que por qué no cogían el arca y la traían al campamento, que así iban a ganar. Estaban depositando su confianza en el arca, no en Dios, pensando que por tener el arca en el campamento iban a lograr la victoria. ¿Y qué sucedió? Sucedió que cuando entraron en batalla, los filisteos
le ganaron a los israelitas. Dice la palabra de Dios que hubo una gran mortandad. Murieron cerca de 30,000 israelitas y el arca de Dios fue capturada. Esto es un ejemplo de idolatría, señores. Ni incluso el arca de la alianza puede ser objeto de culto, objeto de adoración, poner por delante de Dios, decir que eso es Dios, atribuir cualidades que solo a Dios corresponden al arca de la alianza. Y me imagino que aquí en la tierra no hay ningún otro objeto que se pueda comparar al arca de la alianza. Aquí no hay obras hechas de mano, de yeso, de oro, de plata, de madera. No existe otra obra hecha por hombre que como obra como tal de hombre sea más grande que el arca de la alianza. Sin embargo, la palabra de Dios es clara, aquí se cometió idolatría, porque tenían depositada su confianza en el arca en vez de Dios. Y bueno, otros tipos de idolatría, evidentemente lo que se haga de madera, de oro, de plata, con el objetivo de atribuirle cualidades divinas, con el objetivo de decir que este es tu Dios. Muchos saben, los idólatras, los que tienen ídolos de yeso, de madera. Estos son ídolos. Y además, ¿qué otro tipo de ídolos vamos a ver? Los ídolos que no son tangibles. Los ídolos que van más allá de lo material. Los ídolos que la idolatría se hace en el alma. Uno de esos ídolos es que vamos a estar viendo hoy, pero por ejemplo, le podemos mencionar el orgullo. Es un ídolo, señores. El orgullo, que es de los peores ídolos. La soberbia, la fornicación, la avaricia, todas esas cosas que tú no puedes palpar, pero que salen del corazón del hombre, son ídolos. ¿Por qué? Porque se ponen por delante de Dios, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora una vez que conocemos qué cosa es idolatría, qué cosas son los ídolos, que vimos ejemplos de ídolos, vamos a ver los mandamientos que Dios nos da, cómo Dios nos guía a través de las Sagradas Escrituras para que estemos atentos de lo que son los ídolos, para que estemos alejados de la idolatría, para que no caigamos en esto, para que conozcamos la verdad, porque los ídolos son falsos dioses. Por eso es el título de este video. Dice el primer texto bíblico, Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otro texto bíblico, Deuteronomio 5, del 7 al 9. Recalca la misma idea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté en los cielos, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto fue en el Antiguo Testamento y Dios está siendo explícito. Bien, se está diciendo que no te harás imagen alguna, su palabra lo dice, de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni por debajo de las aguas. No te inclinarás ante ella, ni las honrarás o le darás culto, en la versión de la Biblia de Jerusalén. O sea, no le des culto a algo hecho por manos de hombre. Eso lo dice el Señor. En otras prédicas vamos a hablar específicamente de este tipo de idolatría. Vamos a continuar. En el Nuevo Testamento, Colosenses 3:5, dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya lo estamos viendo antes. ¿Por qué idolatría? Porque pones esas cosas por delante de Dios. Y ahora en 1 Corintios 10:14 nos exhorta, dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y en 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén, así sea.
El último texto que vamos a estar viendo es Hechos 17:29. Siendo pues, escucha lo que dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La palabra de Dios es clara. Por eso es que vamos a estar haciendo más series sobre este mismo tema, sobre los falsos dioses. El que vamos a estar viendo hoy, el ejemplo de idolatría que vamos a estar viendo hoy específicamente, es el orgullo. El orgullo es un ídolo. Y el que se deja llevar por el orgullo, cae en idolatría. Idolatría es un pecado mortal que si uno no se arrepiente y vuelve a Cristo, la palabra de Dios dice que será condenado en el lago de fuego. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es por eso que este servidor está aquí hoy ante ustedes diciéndole lo que quiere el Señor, que quiere la salvación de todos ustedes, para que aparten el orgullo, dejen el orgullo a un lado. Pues bien, ¿qué cosa es el orgullo? El orgullo no es más que uno mismo exaltarse por encima de Dios. Fíjese que el orgullo, yo considero, si no me confundo, el orgullo fue el primero de los pecados. ¿Por qué el orgullo fue el primero de los pecados? Porque el primero que pecó, que decidió alejarse de Dios, no hacer la voluntad de Dios, fue Satanás. ¿Y por qué Satanás cayó? Por el orgullo. ¿Qué dice la palabra de Dios que quería hacer Satanás? Poner su trono por encima del Altísimo, hacerse semejanza al Altísimo. Entonces el orgullo de Satanás no le permitía ser humilde ante Dios, tener un quebrantamiento espiritual y decir, yo soy tu siervo, yo soy tu servidor. No, ahora él en su orgullo quería ser semejante al Altísimo. Quería que las personas le rindieran ese culto que tenía Dios. Entonces ese orgullo lo alejó de la voluntad de Dios. Cometió idolatría. Y ya sabemos en qué terminó todo eso, en la caída de Satanás. Vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a esta caída de Satanás para que tengan claro. Bien, el texto bíblico de la caída de Satanás está en Isaías 14, del versículo 12 lo podemos ver hasta el 16, y dice así: como has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora, has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que has dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya, al Seol has sido precipitado, a lo más hondo del pozo. Los que te ven en ti se fijan, te miran con atención. Ese es aquel, el que hacía estremecer la tierra, el que hacía temblar los reinos. Esa es la caída de Satanás. O sea, el orgullo, vieron lo que causó. El Satanás cometió idolatría y cayó en esto. En el primer pecado, la separación de alguien, en este caso una entidad espiritual, de Dios. Pero no solo nos detenemos aquí, sino que también el orgullo es uno de los primeros pecados por la caída del hombre. ¿Y cómo entendemos eso? Pues sí, la caída de Adán y Eva se produce por el orgullo. Dios le había prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos los demás árboles podían comer. O sea, esa es la voluntad de Dios, ese era el mandamiento. Sin embargo, viene Satanás y los tienta y le dice, no moriréis. Porque Dios le dice, porque el día que comiere, ciertamente morirá. Entonces viene Satanás y los tienta y le dice, no moriréis, sino que seréis como dioses, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasa aquí? Primero, la voluntad de Dios es quebrantada. La voluntad de Dios es que no comieran de este árbol. Y es quebrantado el mandamiento de Dios, la ley divina, porque por un deseo personal de lograr algo, por un deseo personal de ser como Dios, ¿ya? Por eso es que caen en la tentación, porque las palabras de Satanás tienen
tienen insistencia, tienen tendencia a caer en la tentación. Pero ¿qué pasa? Adán y Eva eran perfectos, Adán y Eva eran santos, Adán y Eva no tenían el pecado original, no tenían la tendencia a caer en el pecado, lo cual tienen actualmente las personas que no son bautizadas, las que el Espíritu Santo no ha renovado su alma. Esas personas tienen ese pecado que es tender a lo malo. Por eso necesitamos nacer de nuevo en agua y en espíritu para estar al nivel espiritual de Adán y Eva, de manera que ahora nuestra decisión, nuestra voluntad de hacer lo bueno o lo malo es la que determina qué seremos. Pero las personas que no están bautizadas ciertamente no pueden hacer mucho con respecto al mal, con respecto a tratar de obrar bien. No pueden, porque están muertos espiritualmente. Tienen que ir a Cristo, tienen que recibir la unción del Espíritu Santo para que su espíritu sea renovado y ellos puedan tener vida nueva y libertad. Soltarse las cadenas del pecado para poder decidir entre el bien y en el mal, con plena libertad. Pues bien, Adán y Eva tenían esa libertad. Y sin embargo, ¿qué hicieron? El orgullo de querer ser como Dios, de querer conocimiento, de querer algo, fue lo que los llevó a la caída del hombre, a la maldición de la tierra. Y bueno, y después, gracias a Dios, que Dios nos dio este plan de salvación por medio de Cristo. Pero ciertamente la caída del hombre fue producto del orgullo. Puso por delante su deseo personal, Adán y Eva, de ser como Dios, de tener conocimiento del bien y del mal, antes que la voluntad divina. La voluntad divina era: no comeréis del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ellos ignoraron el mandamiento de Dios, siguieron a su corazón, en su orgullo se apartaron de Dios y murieron espiritualmente. Bien, vamos a continuar. Estamos hablando sobre el orgullo y es bueno destacar que el orgullo, aparte de ser el primero de los pecados, es uno de los peores. Pero hay un pecado que es el peor de todos, que es pecar contra el Espíritu Santo. Este pecado, quizás en otra enseñanza, detallemos más sobre este pecado, pero en realidad el pecado contra el Espíritu Santo es cuando ya Dios te mostró la verdad por medio del Espíritu Santo, que tú estás claro de lo que hay que hacer, de su voluntad, y tú eliges no hacerlo, estás pecando contra el Espíritu Santo. Por eso dice que ese pecado no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el siguiente. ¿Por qué? Porque eres tú el que, conociendo la verdad, ya no quieres hacer lo que dice Dios, no quieres seguir el camino de la verdad y tú mismo te estás condenando. No hay nada que perdonar si tú mismo por tu libre albedrío vas en contra de la voluntad de Dios. Pues bien, este es el peor pecado de todos, pero después de este viene el orgullo, porque del orgullo vienen las malas obras que salen del corazón de los hombres. Por el orgullo salen las fornicaciones, salen los pleitos, salen los homicidios, salen las hechicerías, las herejías. Por esto, el orgullo es de los peores, apartando que la blasfemia y el pecado contra el Espíritu Santo. Y vamos a ver varios subpecados, por decirlo así de alguna manera, que se desprenden del orgullo. El primero de ellos es el homicidio. Bien, ¿qué cosa es el homicidio? El homicidio es matar a una persona. Eso es homicidio. Pero ¿qué además es homicidio? Matar el espíritu de una persona. ¿Qué pasa? Vamos primero a la primera parte de homicidio. Cuando alguien mata a una persona, ¿qué está haciendo? Primero, está invalidando el mandamiento de Dios: no matarás. Está yendo por delante de la voluntad de Dios, que te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y además, ¿qué está haciendo? Puede estar condenando un alma al infierno. ¿Por qué? Porque si esa alma no conoce a Dios, si esa alma está apartada de Dios y tú cometes homicidio sobre esa persona, tú le estás privando la gloria, la vida eterna, porque quizás en un futuro alguien le hubiese predicado la palabra y se hubiese convertido. Eso es lo que está pasando cuando una persona asesina, comete homicidio con otra. ¿Y qué pasa? ¿Cómo eso sale del orgullo? ¿Por qué tú asesinarías a una persona?
te pudo haber hecho lo que fuese. Ahí está la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer. En el video desde el amor de Dios lo vimos. Ya tenemos que poner la otra mejilla. Entonces, tú estás poniendo el deseo personal tuyo, la ira, el orgullo tuyo por delante de Dios y cometes un acto atroz. El asesinar a una persona que a la larga en el mundo espiritual se puede ver como la perdición de un alma. Cuando la misión de los cristianos debe ser salvar almas, que es la misión de todos los hombres, que es ciertamente lo que quiere Dios. Esa persona que comete homicidio lo que está es pudiendo condenar a esa persona, porque si asesina a un cristiano, bien, va para la presencia de Dios, pero si no, está condenando esa alma a una eternidad. Entonces esto hay que tenerlo claro, señores, esto se hace cuando se comete homicidio. Recuerden que hay que temer a aquel que puede matar el alma, no a aquel que puede matar el cuerpo. ¿Qué te quiere decir ese versículo bíblico? Que este cuerpo que nosotros tenemos aquí no es nada, ¿ya? Pero esa vida espiritual después, esa resurrección de los muertos, si alguien se lo pierde, eso sí, eso es grave, eso es triste. Entonces una persona que comete homicidio puede estar privando a esta otra persona de ganar la salvación y la vida eterna. ¿Qué otro tipo de homicidio existe? El homicidio del espíritu, matar el espíritu. Cuando alguien juzga a una persona, tú eres esto, tú eres lo otro, a ti te va a pasar esto porque tú te mereces. Ese juicio está matando el espíritu de esa persona. Ustedes lo han visto cuando ustedes agreden verbalmente a una persona, que la persona o se entristece o se llena de cólera, pero en ninguna manera esa persona le está haciendo un bien a la otra cuando lo agrede verbalmente, cuando lo denigra, cuando le dice que no vale nada, cuando lo ataca, cuando le ataca el espíritu. Eso se llama muerte de espíritu, es otro tipo de asesinato. ¿Y qué pasa con esto, señores? Esto es serio, esto es tan importante como lo otro. Porque fíjense, si una persona es agredida verbalmente, es denigrada, o sea, se hablan todo lo malo que puedan hablarse de esa persona, se juzga, esa persona puede llegar a suicidarse. Y aunque recaiga sobre esa alma el hecho de que se haya suicidado, ciertamente fue condicionado por lo que le habían dicho, por lo hiriente que fueron esas personas, porque no le mostraron el amor de Dios, porque no lo pudo conocer, porque le mataron el espíritu. ¿Ya? Entonces esa muerte que es causada porque alguien juzga, porque alguien critica, eso proviene del orgullo. ¿Ya? ¿Cómo proviene esto del orgullo? ¿Por qué yo criticaría a una persona? ¿Por qué alguien criticaría a otra? ¿Por qué alguien denigraría a otra? Si supuestamente yo no soy orgulloso, yo no me tengo a mí por encima de Dios ni de nadie. Y si soy humilde, yo no haría eso. ¿Por qué denigraría a una persona? Significa que está por debajo de ti. ¿Ya? Cuando tú criticas a una persona, te haces entender como que tú eres perfecto. ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estás haciendo lo mismo que Satanás. Recuerda, pondré mi trono por encima de las estrellas del cielo y seré semejante al Altísimo. O sea, tú te piensas que tú eres Dios para estar juzgando a una persona. No, eso es incorrecto. Tú te piensas que tú eres Dios para estar criticando a una persona. No, eso no es correcto. Ahí no estás mostrando el amor de Dios, que es lo que quiere Dios. Por lo tanto, apartaos del orgullo y específicamente para que no caiga en homicidio, para que no mates a una persona de manera física, no lo prives de lograr la salvación, pero tampoco le mates el espíritu, no le mates las ganas de vivir, no le mates las ganas de conocer a Dios, no lo mates espiritualmente. Y sobre esto hay palabra de Dios, hay palabra de Dios porque hay palabra de Dios para todo. Dice la palabra de Dios contra esto. La primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, le dice el Señor, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor.
no una persona. El Señor es el que juzga, el Señor es el que condena, el Señor es el rey y soberano de todo. Al Señor le tocan esas cosas. Y aquí aparece un ejemplo de cómo el orgullo lleva al homicidio. Es en Génesis 4, del 3 al 8, y dice así el versículo bíblico. El texto bíblico, perdón. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andáis irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Lo mismo que hemos estado hablando. Está la palabra de Dios que le está diciendo: no hagas esto, no tengas ese rencor en tu corazón, no se irrite de tu corazón, no tengas esa envidia, ¿ya? No seas orgulloso, no te pongas tú por delante ni de Abel, que es igual tuyo, ni te pongas por delante de Dios. Todo eso le está diciendo Dios. Pero Caín, sordo, no escucha la palabra de Dios, y irritado, orgulloso en su corazón, ¿qué dice? Lleva fuera a su hermano Abel y lo asesina. Y aquí es lo que dice la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios que el diablo fue homicida desde el principio. O sea, cuando tú eres orgulloso, tú eres homicida. Porque primero estás matando la verdad. Estás poniendo la mentira. ¿La mentira cuál es? Que tú eres más importante. Que tú eres primero que. ¿Ya? Tú no eres primero que Dios. Tú no eres más importante que Dios. Y aquí, con respecto a los seres humanos, todos somos iguales. Por lo tanto, ese Satanás que es homicida desde el principio mató la verdad. ¿Ya? ¿Y qué hizo Abel aquí? En semejanza con lo que hizo Satanás, mató a su hermano. ¿Por qué? Por orgullo. Porque el orgullo se crea en el corazón del hombre y produce efectos desastrosos, alejado por completo del amor de Dios. Entonces, vimos que el pecado que estamos analizando es el orgullo, que es un ejemplo de idolatría, por lo que es un falso Dios. Y una manifestación del orgullo es el homicidio. Entonces, ¿qué otra manifestación del orgullo? Los celos. Y aquí vamos a hablar un poquito nada más porque ya lo hemos visto. En este caso, los celos, el ejemplo claro es el de Satanás. Quería tener algo que Dios tenía, que era la gloria que Dios tenía, el lugar que Dios ostentaba, el servicio que Dios recibía. Y quiso poner su trono por encima de las estrellas del cielo, hacerse semejanza al Altísimo. Ese celo que proviene del orgullo lo hizo caer. Esto es un ejemplo claro, ¿ya? Y entonces aquí aterrizado a lo que somos nosotros, ese celo que nosotros tenemos por tener aquello que tiene aquel. Por ese celo que tenemos por lograr aquello que el otro logró. Ese celo que proviene del orgullo es algo que estamos poniendo por delante de la voluntad de Dios. Es algo que estamos poniendo por delante de Dios. Por lo tanto, eso es idolatría. ¿Qué otra cosa proviene del orgullo? La fornicación. Bien, esto es un tema delicado, pero hay que abordarlo. Hay que abordarlo para que la gente conozca la verdad. Señores, la fornicación es una exaltación de los deseos personales por encima de la voluntad divina. Y vamos a leer un texto bíblico para analizar cómo se explica esto. Miren, dice la palabra de Dios en Romanos 1, del 21 al 32. Porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso les entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido por su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que conviene. Lo que no conviene, perdón. Ellos de toda injusticia, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarroneros, ingeniosos por el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desmorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que los cometen. Bueno, aquí está resumido parte de lo que es el tema de la fornicación, y hay otras cosas más amplias, pero se encierra el tema de la fornicación. ¿Qué pasa, señores? Una persona cuando tiene orgullo, que pone por delante sus deseos, exalta sus deseos, su yo personal, por delante de la voluntad de Dios, puede pasar esto que estamos viendo aquí. Dios te entrega a tus pasiones desmedidas. Dios te entrega a lo que tú quieres, a la tendencia del pecado. Dios no va a estar contendiendo por siempre con el hombre. ¿Y cómo se evidencia esto? En la fornicación. ¿Por qué? Porque tú dijiste en tu corazón, yo quiero hacer esto. No importa lo que me diga Dios, yo quiero hacer esto. Tengo deseo de hacer esto. Pusiste por delante tu deseo ante la voluntad de Dios. Dijiste mentiras en tu corazón. Yo soy más importante que Dios. Eso es mentira. Como muestra de esto, Dios te entregó a tu perversidad, a tus malos pensamientos. ¿Y qué sucedió? Llegaron a tener relaciones mujeres con mujeres y hombres con hombres, lo cual es abominación ante los ojos del Señor. Por lo tanto, cuando ustedes veáis que alguien está cometiendo este tipo de relaciones, aparte de ser fornicación, entiendan que esto fue por orgullo, de que pusieron su deseo por delante de Dios. Tú puedes tener tu deseo, no lo pongas por delante de Dios, porque eso es idolatría. Puede que te entreguen a tus deseos, a tus malos deseos. ¿Qué pasa? No solo este tipo de fornicación, no solo es este tipo de fornicación, o sea, hombres con hombres, mujer con mujer, sino aquel hombre o mujer que tiene relaciones fuera del matrimonio. O sea que este pecado muchos hemos caído y hay que arrepentirse y volver a Cristo y tener amistad con Dios para que nos perdone este gran pecado. Tienes relaciones antes del matrimonio, señores. Esto es fornicación. Se llama fornicar porque esa unión no la ha unido Dios. ¿Ya? El hombre y la mujer están hechos para tener una relación, una sola relación, ¿ya? Un compromiso ante Dios, el amor y dar fruto de ese amor que son los hijos y luego servir a Dios en comunión. Cuando tú no haces esto, cuando tú te apartas de esa relación que Dios quiere para ti y tienes relaciones fuera del matrimonio, cometes infidelidad, esto es fornicación, esto es idolatría, estás apartado de Dios. Entonces hay dos tipos de fornicación. Fuera del matrimonio, fuera del matrimonio siguiendo la ley natural. Un hombre con una mujer con un hombre. Y un desastre total, hombre con hombre, mujer con mujer.
Lo dice la palabra de Dios. Esto es idolatría. La palabra de Dios dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Por esto tengo que ser claro y tengo que decirlo, porque el objetivo es la salvación de los hombres. Que todos los hombres se salven. Eso es lo que quiere Dios. Por eso tienen que conocer esto de parte de este servidor en este caso. ¿Qué otra cosa proviene del orgullo? Esto es un tema muy importante, delicado. Hechicerías. La palabra hechicería puede encerrar muchas cosas. Un ejemplo de hechicería es la adivinación. Pero hay otros tipos de hechicería. Yo soy de un país donde se practica mucho otro tipo de hechicería, ocultismo, y de manera general resumida, ¿qué cosa es la hechicería, señores? Proveniendo del orgullo. Es el deseo que tú tienes, ¿ya? De controlar el mundo espiritual, de ayudarte de las entidades espirituales para lograr cosas, ¿ya? Eso es lo que es la hechicería. Cuando tú adivinas, estás recurriendo al mundo espiritual. Cuando las personas juegan la ouija, están recurriendo al mundo espiritual. Cuando las personas hacen brujería, están recurriendo al mundo espiritual. Cuando las personas están en la santería, están recurriendo al mundo espiritual para lograr cosas, ¿ya? Esto es visto como hechicería y proviene del orgullo. Cualquiera diría, yo no soy orgulloso. ¿Por qué me dices orgulloso? Eres orgulloso porque estás poniendo por delante tus deseos personales ante la voluntad de Dios. Dios te dijo, no te harás otros dioses, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Ya? O sea, Él es el único Dios. Cuando tú necesitas una entidad espiritual para lograr algo, tú estás atribuyendo cualidades divinas a otra cosa. Porque, ¿por qué utilizarías entidades espirituales para lograr algo? Porque piensas que tienen poder, piensas que te pueden sanar, piensas que te pueden conseguir esposa o te pueden conseguir marido, piensas que te pueden dar dinero, piensas que te pueden dar ciertas cosas, ¿ya? Piensas que tienen poder. Ese poder, recuerda que todo el poder es de Dios. Cuando haces eso, estás cometiendo idolatría. La hechicería proviene del orgullo porque Dios dice, no tendrás dioses delante de mí, no cometas idolatría, no hagas hechicería. Ahí está la palabra de Dios, con hacerle caso tenemos. Vamos a ser salvos en Cristo Jesús, no en más nadie, no en obras de hombre. ¿Cómo es posible que un hombre haga algo, un producto de una madera, y luego ese hombre que tiene que cargar la madera, que tiene que pintarla, que tiene que sacudirle el polvo, llevarla sobre sus hombros, se piense que es un Dios, se piense que le puede conceder cosas, se piense que le puede dar riqueza, se piense que le puede dar esposa, mujer? No, eso es incorrecto. Está matando la mentira, está siendo homicida como Satanás, matando matando la verdad. La verdad es que solo Dios puede hacer todas las cosas, ¿ya? Todo el poder es de Dios. Por lo tanto, no te apoyéis en el mundo espiritual, no hagas hechicería. Pero además, esas hechicerías casi siempre vienen con un precio. Cuando usted va a donde se vaya a hacer ese tipo de trabajo, ese ocultismo, tiene que dar algo. Si no es dinero, es un animal, es un sacrificio personal, es algo, no viene gratis. ¿Ya? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La salvación viene por Cristo Jesús y es gratis. Todo el que crea que Cristo es el Señor y que murió por nuestros pecados va a ser salvo. Dios no nos pide nada. Tenemos la salvación en Cristo Jesús. No tenemos que acudir a estas artimañas, a estas hechicerías, a estos cultos, a estos falsos dioses. ¿Ya? Pero recuerden siempre que esto proviene del orgullo. Si tú te humillas ante Dios, si tú escuchas la palabra de Dios, si tú eres sensible a lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón y a la gracia que es derramada sobre cada uno de nosotros, si tú escuchas esto y haces caso de Dios, no te hace falta acudir a la hechicería. Tú puedes dejar hacia al lado el orgullo, ese orgullo que te está matando, porque el orgullo mata el alma. Cuando tú te quebrantas de espíritu, cuando tú acudes al Señor, cuando tú piensas que todos son iguales, que tú no eres mejor que nadie, tú estás cerca del reino de los cielos. Y bien,
Ya hemos visto ya lo que es la idolatría. ¿Cuáles son los ídolos? Ejemplos de ídolos. Hemos visto que hay ídolos tangibles y ídolos que la idolatría se comete en el alma. Hemos visto los mandamientos de Dios que nos incitan a apartarnos de la idolatría y hemos visto lo que ocurre, o sea, las consecuencias. Bien, ahora vamos a la parte de la sanación. Vamos a ver de la palabra de Dios cómo sanar eso, cómo sanar el orgullo, cómo apartarnos de esa idolatría. Y vamos a verlo de la palabra del Señor. Dice así, Santiago 4, del 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice en primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Buscar la humildad de corazón y quebrantamiento de espíritu. Recordad cómo debemos amar, cómo es el amor de Dios. Todo lo espera, todo lo soporta. Eso lo podemos ver en primera de Corintios 13, que lo vimos en el video anterior. En un video que ya hicimos, que es el amor de Dios. Dios quiere que amemos, que todo lo soportemos, que todo lo esperemos, ¿ya? Entonces, de esta manera, obrando de esta manera, hacemos de lado el orgullo. Porque si lo soportamos todo, podemos soportar que nos irriten, podemos soportar que nos golpeen, podemos soportar la riqueza sin caer en malos, pero también podemos soportar la pobreza. Mucha gente que por ser pobre caen en cosas que lo apartan de Dios. Ni la riqueza ni la pobreza son bienes espirituales, no influyen en la salvación, sino son medios para los cuales tú mostrar la gloria de Dios. Hay personas que teniendo riqueza muestran la gloria de Dios por medio de esa riqueza, haciendo obras de caridad, obrando, utilizando sus bienes a favor del Señor. Pero hay hombres también que en la pobreza, muestran la gloria de Dios, demostrando que son contentos, que son libres, que nada los ata, aun siendo pobres, porque tienen a Dios, que es lo más grande. Seguimos con los textos bíblicos. Reconocer la soberanía de Dios, lo podemos ver en Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, confiad en Yahvé de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Bien, ¿cómo desarrollar la humildad? Filipenses 2:3. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad es lo opuesto al orgullo, señores. Al considerar a los demás como más importantes, disminuimos la tendencia a enorgullecernos. Y fíjense que este versículo, este texto bíblico nos habla de lo que hizo Jesús. Jesús sí es exaltado, Jesús sí es Dios. Jesús sí puede ser orgulloso porque más que Él no hay. Pero sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Nos dio el ejemplo. Vino y se humilló a sí mismo. Se hizo humilde, se hizo hombre. ¿Para qué? Para mostrar su amor, para venir en nuestro auxilio, para renovar nuestro espíritu, para darnos salvación. Esto lo hizo el Señor, esto lo hizo Jesús. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto más queda para nosotros, señores? El Rey del universo, el Dios de la gloria, vino y se humilló y soportó por nosotros y fue humillado y fue muerto y por muerte de cruz. ¿Cuánto queda para nosotros que somos simples humanos? Que como dice la palabra de Dios, ninguno de nosotros estábamos aquí cuando Dios fundaba las estrellas, como le dijo a Job. Aceptar la corrección. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la ciencia. El que odia la represión es tonto. Aceptar la corrección y el consejo
es una señal de humildad, señores. El orgullo se manifiesta cuando rechazamos ser enseñados o corregidos. Es cierto, recibimos una enseñanza de Dios, recibimos una enseñanza de un apóstol, de un cristiano en nuestro tiempo, y si la tomamos con humildad, eso beneficia al alma, eso busca la salvación. Pero si la rechazamos, estamos fomentando el orgullo, estamos poniendo por delante nuestro yo, por delante de la voluntad de Dios. Y eso es idolatría, que ya lo hemos visto. Por lo tanto, aquí nos está enseñando a aceptar la corrección. Escuchemos lo que los demás tienen que decir. Escuchemos lo que el hermano me tiene que decir. No hagáis oídos sordos, porque la palabra de Dios puede venir por boca de cualquiera, incluso por boca de aquellos que son impíos, porque Dios los utiliza y llega la palabra de Dios a tus oídos. De manera que si tú, de manera que en ese momento que Dios te quiere hablar a ti, tú escuchas lo que Dios te quiere decir. Puedes escucharlo a través incluso de un impío. Es una corrección. Te está llamando al arrepentimiento, te está llamando a apartarte del mal camino. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hagáis oídos sordos, escucha la palabra. No seas orgulloso, no seas sabio en tu propia opinión. Sé humilde y eso te llevará a la salvación. Vamos a ver, seguid el ejemplo de Cristo. Esto está en Mateos 11:29. Tomad sobre vosotros mi yugo, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que Él les estaba explicando. Cuando tú te humillas de corazón y vas a los pies del Señor, tú serás salvo. Estás en la plena verdad, estás en el conocimiento de Cristo y estás en las manos de Dios, estás buscando la salvación. Y aquí Jesús está diciendo que Él es humilde, que siga su ejemplo, que aprendan de Él. Recuerden que debemos aprender de Cristo. No hagáis oídos sordos, porque cuando rechazamos la palabra, ahí viene la perdición, ahí viene la separación de Dios. Escuchemos a Cristo, sigamos su ejemplo, seamos humildes de corazón, no rechacemos, como en el versículo anterior, la represión, y vamos a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y qué más podemos hacer para sanarnos, para alejarnos de este pecado, de la idolatría, de los falsos dioses, en este caso del orgullo? Buscar a Dios en oración. Dice la palabra de Dios. Crónicas 7:14. Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. La oración sincera y el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios nos ayuda a mantenernos humildes y alejarnos del orgullo. Por eso muchas veces las personas sienten que no tienen fuerza, que no saben cómo apartarse del pecado, en este caso del orgullo. Pero ahí tenemos la oración. Cuando tú oras, necesitas una comunicación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y les exhorto, ante que tengan esta comunión en oración con Dios, que pidan perdón por sus pecados en el nombre de Jesús. Cuando tú eres libre de pecado, tú puedes tener esa conexión con Dios, tú puedes acercarte a Dios, tú puedes orar a Dios y oras para que la gracia de Dios venga sobre ti, te inunde en tu alma y te dé energía, te dé combustible para hacer el bien. Eso es lo que está hablando aquí. Buscar a Dios en oración. La oración, como dice la palabra de Dios, ora sin cesar. Cuando te sientas que no tienes fuerza, cuando te sientas que no puedes, cuando te sientas que no eres capaz, ora. Ora. La oración de justo tiene mucho poder. Ora a Dios y, como dice la palabra de Dios, Jesús te va a escuchar y Él te va a conceder lo que tú le estás pidiendo para glorificar al Padre en su nombre. ¿Ya? Por lo tanto, la oración es una medicina en contra del orgullo. Cuando tú oras, tú estás siendo humilde, te estás quebrantando espiritualmente ante Dios y la gracia de Dios viene sobre ti. Estás apartando el orgullo de ti. Vas a dejar a un lado la hechicería, vas a dejar a un lado la fornicación, vas a dejar a un lado el homicidio de todos tipos, el juzgar al hermano, porque estás en oración. Y para terminar, vamos a leer este versículo, este texto bíblico
que es Mateo 5, del 38 al 48, que son palabras del Señor para que tengan en cuenta, para que se lo lleven en su corazón, que esto sea lo que recuerden de esta prédica, el mandato del Señor con respecto al orgullo, a la idolatría, a los homicidios, a las fornicaciones, hacia todo. Dice la palabra del Señor: ¿habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y el que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen esto mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Con esto me despido. Que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes y sus familiares. Que Dios los bendiga.